Eran las 4:17 de la madrugada en Kamchatka. La península dormía bajo un manto de estrellas, ajena al peligro inminente. El silencio era casi absoluto, roto solo por el murmullo distante del viento y el suave oleaje del Océano Pacífico. Nadie imaginaba que el suelo, bajo sus pies, estaba a punto de desatar una furia contenida durante siglos, una energía tectónica acumulada, esperando el momento preciso para liberarse con una violencia devastadora. Era la calma que precede a la tormenta, una quietud engañosa que ocultaba el caos que se avecinaba. De repente, la tierra tembló. Un terremoto de magnitud 8.8, una fuerza capaz de remodelar paisajes y destruir ciudades, sacudió la región. Las agujas de los sismógrafos se dispararon, registrando la brutal liberación de energía. El epicentro, localizado en las profundidades del océano, propagó ondas sísmicas que se extendieron por todo el extremo oriental de Rusia. La península de Kamchatka, conocida por su belleza volcánica y su rica vida marina, se convirtió en el escenario de una pesadilla. No fue solo una sacudida, fue un latigazo brutal, un golpe directo a los cimientos de la civilización. La tierra se retorció, gimiendo bajo la presión implacable de las fuerzas tectónicas. La tierra se abrió, rasgándose como un trozo de papel. Grietas profundas y sinuosas serpenteaban a través de campos y ciudades, tragándose todo a su paso. El suelo, que antes era firme y seguro, se convirtió en una trampa mortal. Los edificios colapsaron, reducidos a escombros en cuestión de segundos. Estructuras que habían resistido el paso del tiempo se desmoronaron como castillos de arena, aplastando vidas y sueños bajo toneladas de concreto y acero. Y el mundo cambió para siempre. La fragilidad de la existencia humana quedó expuesta ante la furia implacable de la naturaleza. Un evento que resonaría en la memoria colectiva, recordándonos nuestra vulnerabilidad. El pánico se apoderó de Petropavlovsk-Kamchatsky. La gente corría despavorida, buscando refugio en medio del caos. El miedo se reflejaba en sus rostros, mientras intentaban escapar de la destrucción que los rodeaba. El asfalto ondulaba como si fuera agua, postes de luz caían como árboles talados, sus cables chispeando peligrosamente. La infraestructura de la ciudad se desmoronaba, dejando a la población sin luz ni comunicación, y el caos reinaba. Sirenas aullando, gritos de auxilio, el estruendo de los edificios derrumbándose, un concierto macabro que anunciaba la magnitud de la tragedia. El epicentro, cerca de la costa, era una sentencia. La proximidad al Océano Pacífico presagiaba una amenaza aún mayor, una fuerza destructiva capaz de borrar ciudades enteras del mapa. Significaba una cosa: tsunami. La tierra había temblado, pero la verdadera prueba de fuego aún estaba por llegar, desde las profundidades del océano. Olas de más de 15 metros, montañas de agua salada, se alzaron amenazantes sobre el horizonte. Un muro líquido que avanzaba a una velocidad aterradora, imparable e implacable. Arrasaron pueblos pesqueros, llevándose todo a su paso. Casas, barcos, vidas. Todo fue engullido por la furia del océano. La costa, una vez un lugar de belleza y prosperidad, se convirtió en un cementerio acuático. El mar remató la tragedia iniciada por el terremoto, inundando ciudades, destruyendo infraestructuras y dejando a miles de personas sin hogar. La devastación era total. Las comunicaciones cortadas, la electricidad interrumpida, sumieron a la región en un aislamiento angustiante. La información era escasa y el miedo se propagaba como un virus. Retrasaron la noticia al resto del mundo, impidiendo una respuesta inmediata y coordinada. La burocracia y la falta de información jugaron en contra de las víctimas. Las primeras imágenes mostraban la magnitud del desastre, pero no podían capturar la desesperación y el sufrimiento de quienes lo vivieron en carne propia. Edificios derrumbados, convertidos en montañas de escombros, símbolos de la fragilidad humana ante la fuerza de la naturaleza. Carreteras partidas, como cicatrices profundas en el rostro de la tierra, testimonio de la violencia del terremoto. Y gritos en la oscuridad, ecos de dolor y desesperación que resonaban en la noche, recordándonos la fragilidad de la vida. El mundo despertó ante una catástrofe de dimensiones desconocidas, un evento que marcaría un antes y un después en la historia de Kamchatka. El día que la Tierra se partió en dos apenas comenzaba, y las consecuencias de este desastre natural se sentirían durante años. La reconstrucción sería larga y difícil, pero la resiliencia del espíritu humano prevalecería.
Al amanecer, solo quedaban ruinas donde antes había ciudades. El paisaje urbano, una vez vibrante y lleno de vida, se había transformado en un cementerio de concreto y acero. El sol naciente revelaba la magnitud de la devastación, pintando el cielo con tonos sombríos sobre un horizonte de escombros. Los equipos de rescate, desbordados por la inmensidad de la tarea, buscaban desesperadamente vida entre los escombros. Cada grieta, cada hueco, era una posibilidad, una esperanza frágil en medio de la desolación. Equipados con cascos y herramientas, luchaban contra el tiempo, sabiendo que cada segundo contaba. El silencio era interrumpido solo por el sonido de sus herramientas y los gritos ahogados de quienes aún esperaban ser rescatados. Las cifras iniciales eran aterradoras y crecían exponencialmente cada hora que pasaba. Los centros de emergencia, convertidos en improvisados cuarteles generales, recopilaban datos sin cesar, intentando comprender la verdadera dimensión de la catástrofe. Las pantallas mostraban números fríos, pero detrás de cada uno de ellos había una historia de pérdida y sufrimiento. Más de 110,000 muertos. Una cifra que helaba la sangre y que seguía aumentando a medida que avanzaban las labores de rescate. Los cuerpos, recuperados entre los escombros, eran llevados a morgues improvisadas donde esperaban ser identificados por sus seres queridos. Y 250,000 heridos, muchos de ellos con lesiones graves que requerían atención médica inmediata. Las ambulancias recorrían las calles a toda velocidad, intentando llegar a tiempo para salvar vidas. Los hospitales, desbordados, luchaban por atender a todos los que llegaban en busca de ayuda. Muchos de los heridos se encontraban en estado crítico, luchando por sus vidas en las unidades de cuidados intensivos. Cada respiración era una batalla, cada latido del corazón, una victoria. Los médicos y enfermeras trabajaban sin descanso, agotados pero decididos a no rendirse. Los hospitales colapsaron bajo la fuerza del terremoto, convirtiéndose en trampas mortales para pacientes y personal médico. La infraestructura sanitaria, ya de por sí precaria, había sido devastada, dejando a la población sin acceso a atención médica básica. Ante la falta de hospitales, se improvisaron refugios y hospitales de campaña en parques, plazas y cualquier espacio abierto disponible. Tiendas de lona se convirtieron en salas de operaciones, y el personal médico trabajaba en condiciones precarias, pero con una determinación inquebrantable. Más de 2 millones de personas quedaron sin hogar, despojadas de sus pertenencias y de su seguridad. Familias enteras vagaban por las calles, buscando un lugar donde refugiarse del frío y la desesperación. Desplazadas en su propio país, estas personas buscaban refugio en campamentos improvisados, donde la ayuda humanitaria llegaba con cuentagotas. La incertidumbre sobre el futuro pesaba sobre sus hombros, mientras intentaban reconstruir sus vidas desde cero. El frío implacable del invierno y la escasez de agua potable amenazaban con desencadenar nuevas tragedias. La hipotermia y las enfermedades transmitidas por el agua se sumaban a la lista de peligros que enfrentaban los supervivientes. La infraestructura esencial quedó aniquilada, dejando a la población sin acceso a servicios básicos como electricidad, agua y comunicaciones. La reconstrucción se antojaba una tarea titánica que requeriría años de esfuerzo y una inversión masiva de recursos. Puentes, convertidos en montones de escombros retorcidos, interrumpían las rutas de acceso y dificultaban la llegada de ayuda humanitaria. Carreteras, agrietadas y destrozadas, hacían imposible el tránsito de vehículos y aislaban aún más a las comunidades afectadas. Puertos y aeropuertos destruidos impedían la llegada de suministros y personal de rescate, complicando aún más la respuesta a la emergencia. Kamchatka quedó prácticamente aislada del resto del mundo, incomunicada y dependiente de la ayuda externa para sobrevivir. La ayuda solo llegaba por aire o mar, a través de helicópteros y barcos que desafiaban las condiciones climáticas adversas y la falta de infraestructura. Las operaciones de rescate se llevaban a cabo con enormes dificultades, en medio de réplicas constantes, terrenos inestables y un clima hostil. La reconstrucción sería una tarea titánica, que requeriría la movilización de recursos humanos y materiales a una escala sin precedentes. Un desafío que se extendería a lo largo de años, incluso décadas, y que pondría a prueba la resiliencia y la capacidad de recuperación de la población. La magnitud del desastre superó cualquier previsión,
dejando una cicatriz imborrable en la memoria colectiva y planteando interrogantes sobre la vulnerabilidad de las sociedades modernas ante la fuerza implacable de la naturaleza. El terremoto sacudió la economía global. Kamchatka, clave para la pesca, minería y rutas marítimas, vio sus puertos colapsar, barcos desviados, rutas más largas y el precio del transporte disparado. La inflación global se aceleró, los mercados financieros temblaron. Daños en gasoductos y oleoductos generaron incertidumbre energética y subidas de precios. Países asiáticos dependientes de la energía rusa enfrentaron crisis de suministro. La reconstrucción costaría más de $300.000 millones, imposible de asumir solo por Rusia. Moscú buscó ayuda internacional, desviando fondos y recursos. El desastre demostró la fragilidad de la economía interconectada. La respuesta internacional fue un torrente de apoyo que fluyó desde todos los rincones del planeta. Ante la devastación, la comunidad global se unió en un esfuerzo sin precedentes para brindar consuelo y asistencia a quienes más lo necesitaban. Fue inmediata y masiva. La magnitud de la catástrofe requería una movilización sin precedentes, y la respuesta superó todas las expectativas. Recursos, personal y suministros fueron enviados con urgencia a la zona afectada, marcando el inicio de una ardua pero esperanzadora tarea de recuperación. Países de todo el mundo ofrecieron ayuda, extendiendo una mano amiga a una nación en duelo. Desde los rincones más lejanos del globo, llegaron mensajes de solidaridad y promesas de apoyo incondicional, dejando de lado diferencias políticas. En un gesto de unidad sin precedentes, las naciones dejaron a un lado sus diferencias ideológicas y se unieron en un propósito común: aliviar el sufrimiento y reconstruir lo que se había perdido. Equipos de rescate especializados llegaron de México, con la determinación de encontrar sobrevivientes entre los escombros. Su experiencia y valentía fueron cruciales en la búsqueda y rescate de personas atrapadas. Turquía, enviando a sus mejores hombres y mujeres para unirse a la misión de rescate. España, aportando su experiencia en la gestión de desastres y la atención a los damnificados. Japón y más. La lista de países que ofrecieron su ayuda fue extensa y diversa, reflejando la verdadera dimensión de la solidaridad global. Trabajaron junto a los rusos, superando barreras culturales e idiomáticas en la búsqueda de un objetivo común, salvando vidas entre los escombros. Cada rescate era un triunfo, una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Aviones de carga trajeron toneladas de ayuda, tiendas, mantas, para dar cobijo a quienes lo habían perdido todo. Alimentos, medicinas, elementos esenciales para la supervivencia y el bienestar de los afectados. Organizaciones como la Cruz Roja y la ONU desplegaron personal y recursos, coordinando la ayuda y asegurando que llegara a quienes más la necesitaban. Japón compartió tecnología y experiencia, ofreciendo su conocimiento en la gestión de desastres y la mitigación de riesgos sísmicos, asesorando en la reconstrucción para que las nuevas estructuras fueran más resistentes y seguras. Ingenieros y sismólogos ayudaron a evaluar daños, analizando la vulnerabilidad de las edificaciones y proponiendo soluciones innovadoras, y diseñar nuevos planes para crear ciudades más resilientes y preparadas para enfrentar futuros desafíos. La solidaridad global se convirtió en un ejemplo de cooperación, demostrando que, ante la adversidad, la humanidad es capaz de unirse y superar cualquier obstáculo. En la tragedia, la humanidad mostró su mejor cara, uniendo fuerzas para reconstruir no solo edificios, sino también esperanzas y sueños. El terremoto fue un brutal recordatorio para el mundo. Gobiernos revisaron políticas de prevención y códigos de construcción. Se reforzaron infraestructuras críticas y se prohibió construir en zonas de alto riesgo. Se invirtió en sistemas de alerta temprana y aplicaciones móviles para avisar segundos antes de un sismo. La prevención se convirtió en inversión para salvar vidas. La educación y los simulacros se multiplicaron en escuelas y empresas. La preparación individual y colectiva se volvió esencial. La lección de Kamchatka: un ciudadano informado tiene más posibilidades de sobrevivir. El impacto ambiental fue devastador. Kamchatka, santuario de vida salvaje, sufrió fracturas, cambios en ríos y paisajes alterados. El tsunami arrastró escombros y contaminantes al mar, devastando ecosistemas costeros. La salinización de suelos y deslizamientos de tierra destruyeron hábitats y bloquearon ríos.
Especies emblemáticas como el oso pardo y el águila marina perdieron su hogar. La gestión de millones de toneladas de escombros contaminados fue un reto ecológico. Se desarrollaron nuevos protocolos para evitar más contaminación. La reconstrucción debía equilibrar urgencia y protección ambiental. Terminada la emergencia, comenzó la reconstrucción. El plan Renacer Kamchatka buscó crear ciudades más seguras y sostenibles. Se realojó a millones en viviendas antisísmicas y se priorizó la vida comunitaria. Puentes y carreteras se diseñaron para resistir futuros desastres. El puerto fue reconstruido con tecnología avanzada. La reconstrucción también fue social, apoyo psicológico y programas comunitarios ayudaron a sanar heridas. La participación ciudadana fue clave para recuperar el tejido social. La resiliencia de la comunidad fue el material más fuerte. El desastre transformó la cooperación internacional. Se creó la Alianza Global para la Respuesta a Emergencias, AGRE, con protocolos y equipos de respuesta rápida. Un fondo de emergencia global permitió actuar sin demoras. Se eliminaron trabas burocráticas y se centralizó la logística. Plataformas digitales y drones mejoraron la coordinación y entrega de ayuda. La tecnología y la anticipación se volvieron esenciales. La tragedia forjó un nuevo paradigma de colaboración global. Hoy, el mundo sigue asimilando las lecciones de Kamchatka. La catástrofe nos recordó nuestra fragilidad y nuestra capacidad de resiliencia. Los nuevos sistemas de prevención y cooperación salvarán vidas en el futuro. La AGRE es ahora un modelo consolidado de ayuda internacional. Ayudar a otros es también invertir en nuestra propia seguridad. El mundo es más consciente de sus vulnerabilidades y de su fortaleza colectiva. Nada volverá a ser igual. Y quizás eso sea algo bueno.